Vamos entonces a ver ahora ya las primeras comunidades disidentes, que podríamos decir que son como los antecedentes del protestantismo actual. Y vamos a ver también cómo en la historia de estas comunidades están presentes las ideas más importantes que diferencian a los protestantes y a los evangélicos y católicos del catolicismo que se impuso a lo largo de los siglos a través de sus dogmas, de todas estas ideas y en particular pues de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a empezar ahora con estas primeras comunidades de los siglos 3 al 7. Entre ellas tenemos a los montanistas. Aquí en el mapa tenemos ubicada esta región de la Frigia. Y también vamos a ver que este pensamiento tiene mucho que ver con, o tiene una fuerte influencia de lo que en el siglo VI antes de nuestra era era el mazdeísmo. Estas ideas de Ahura Mazda, las ideas del bien y del mal y demás, ¿no? Entonces, los montanistas es una comunidad dirigida por Montano. Montano fue bautizado como cristiano, él se bautizó en estas primeras épocas del cristianismo perseguido, en el siglo 56, perdón, 1156 o 172, en el siglo II, y por Tertuliano a finales del siglo II y IV. ¿Qué buscaban ellos? Ellos, cuando la iglesia o cuando el cristianismo se conforma como iglesia oficial del Imperio Romano, ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo con esta relación con el imperio y ellos quieren regresar al fervor espiritual de los tiempos apostólicos, es decir, a esta espiritualidad que estaba presente en los tiempos de Jesús, en la vida de los apóstoles, en todos estos sermones de Jesús mismo, donde está hablando de la relación con el Padre, del amor hacia los demás, todas estas ideas que están presentes en los evangelios, esta espiritualidad escrita en los evangelios, pero que se ha ido perdiendo en la historia de la relación de estas comunidades con el Imperio Romano. Esta es una cuestión importante. Están en contra también de cómo se ha ido formalizando y haciendo de estas comunidades de cristianos independientes y que estaban desarrollándose, expandiéndose por toda esta región, cómo se va conformando una iglesia que está siendo como muy estructurada, muy formal y que está olvidando, pues como toda, está perdiendo esta espiritualidad de los primeros siglos. Una cuestión muy importante es que cuando se van nombrando los obispos y sacerdotes dentro de esta nueva estructura eclesial, los montanistas dicen, los sacerdotes no son aquellos que el obispo elige, ni son aquellos que el obispo va nombrando. Sacerdotes somos todos los creyentes. ¿Por qué? Esto es el sacerdocio universal de los creyentes, porque todo aquel que cree, que sigue a Cristo, que sigue el mensaje y que vive de acuerdo a estos preceptos, está viviendo una vida de santidad y está siendo sacerdote porque con su ejemplo está enseñando a los demás lo que es el cristianismo. Entonces, para los montanistas esto es muy importante, recuperar la espiritualidad que se está perdiendo con la iglesia institucionalizada y reconocer que todos los bautizados tienen que vivir esta vida de, de santidad y por lo tanto todos son sacerdotes. No se necesita que haya alguien que esté nombrándolos más arriba y que diga estos sacerdotes les van a perdonar los pecados o les vienen poderes especiales, ¿no? Todos somos sacerdotes, dicen los montanistas. También ellos hablan o abogan por la democracia en el gobierno de la iglesia, porque el episcopado que están haciendo en estas épocas está teniendo poder y está respondiendo más hacia la estructura
a la parte alta de la estructura que hacia el pueblo o hacia los laicos. Y estas comunidades montanistas o primeras comunidades cristianas de los primeros siglos abogan o luchan porque haya democracia en el gobierno de las iglesias. En estas primeras, a los orígenes del cristianismo, las mismas comunidades nombraban a sus obispos. Es decir, entre ellos decían, él va a ser nuestro obispo, nuestra cabeza, porque es el que más sabe, porque es el que tiene más carisma, porque es el que lleva una vida más cercana a los evangelios, porque es el que al que todos respetamos. Entonces las mismas comunidades nombraban a sus obispos. Y esto se va perdiendo en estos primeros siglos del cristianismo porque ahora los obispos son nombrados desde Roma. No están de acuerdo con estas ideas. Recuerden este precepto, estos dos preceptos, el del sacerdocio universal de los creyentes y la democracia en el gobierno de la iglesia, porque son dos cuestiones que van a estar presentes a lo largo de los siglos, también dentro de la iglesia católica y de las comunidades que se van a ir separando. Tenemos también, y aquí lo tienen ustedes en su esquema, el arrianismo. Arriano era un presbítero de Alejandría en el norte de Egipto, del siglo III y IV de nuestra era, Arrio. Arrio no aceptó nunca esta idea de la Trinidad, de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerden que en esta época, en estos siglos, precisamente son los temas que se están discutiendo en los concilios. Y como les decía en las clases pasadas, la idea aceptar que Jesús era hijo de Dios y que consustancial al Padre es algo que no fue aceptado por todas las comunidades y que era muy difícil de entender, imposible de entender. Entonces, en contra de esta idea de la fe ciega y obediente que debe de creer todo lo que se dictamina en los concilios, pues hubo muchas comunidades que no, entre ellas Arrio, que era presbítero, y todos sus seguidores. Entonces, ellos dicen, Jesucristo fue creado por Dios Padre y como fue creado por lo tanto está subordinado a Él. No son iguales. El Padre y el Hijo no son iguales. El Hijo se subordina y se somete al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo creó. Segunda cuestión, por lo tanto, el Padre es superior al Hijo. Y de aquí se deriva también dentro del pensamiento del arrianismo que si el Hijo nació de la carne y nació en un momento determinado de la historia de una mujer que fue María, entonces el Hijo tuvo un principio y un fin, tuvo un verdadero nacimiento como hombre y una muerte como hombre. Nace de María y muere en la cruz. Por lo tanto, tiene un principio y un fin, y Dios no tiene principio y no tiene fin. Entonces dicen los arrianos, si Dios lo creó por algún motivo, entonces no puede ser igual a Él, porque Dios es eterno y el Hijo no es eterno. El que nace de la carne no es eterno. ¿Sí? Estas ideas son centrales, están discutiendo precisamente el dogma que se va conformando acerca de la divinidad de Jesús. Y como los arrianos no aceptan lo que ya se establece y se declara en los concilios, entonces son excluidos de la iglesia y considerados como herejes. Es tan fuerte este pensamiento, ahí está tan difundido en toda la región que es una de las principales herejías o de las principales comunidades que va a atacar el cristianismo o el catolicismo de sus primeros siglos. La fuerza del arrianismo, la presencia de estas ideas es muy difundida, muy importante en toda esta región donde el cristianismo ya se ha expandido. Y estamos hablando del Oriente Medio, de esta región que se conoce como Frigia, lo que hoy es
Turquía, estamos hablando también de el norte de África, sobre todo, ¿no? En todas estas regiones donde el cristianismo se ha expandido y donde tiene una muy fuerte presencia. Esto es el arrianismo. Luego vienen los novacianos en el siglo III. Novaciano nace en Frigia, en el centro de lo que hoy es Turquía, esta región de Capadocia. Él era sacerdote y teólogo. Era una persona muy, muy formada, muy preparada, muy capaz. Primer escritor de la Iglesia Occidental en utilizar el latín. Y San Hipólito. San Hipólito fue mártir de la persecución del emperador Diocleciano en el 303. Aquí tenemos dos imágenes de ellos. Todos ellos son venerados, muy venerados dentro de la iglesia copta en Egipto. Sus imágenes, todos estos preceptos, pues son también muy, muy reconocidos actualmente, ¿no? Ellos provienen del norte de África y de Constantinopla, Nicomedia, Francia, Italia, España, y se van expandiendo por toda la parte de Europa. Ellos se separan de la Iglesia Católica por una cuestión política, la unidad con Roma, que establece contra Constantino y la relación de la Iglesia con el Estado. Ellos no están de acuerdo con estas ideas, no están de acuerdo con que la Iglesia se tenga que someter y relacionar de una manera tan estrecha con el Estado romano, porque para ellos esto es perder la fe. Luego tenemos el maniqueísmo. Maní es un personaje muy importante, muy interesante dentro de todo el pensamiento religioso, dentro del pensamiento filosófico y religioso de su época. Él era un sabio persa del siglo III. Él convivió en su juventud con ascetas judíos. Él era persa, es decir, más deísta, pero una persona que estaba abierta hacia todas las religiones. Y él quería hacer una filosofía única, es decir, eh, unir los preceptos del judaísmo, del mazdeísmo y de el cristianismo naciente en estas épocas para fundar una sola creencia, una sola religión. Entonces, fíjense cómo en sus ideas, y esto ustedes me lo van a decir, qué relación hay con el pensamiento mazdeísta. Él tiene una relación muy fuerte con los ascetas judíos, no los judíos de Jerusalén que tienen el poder y que están estructurados y que son poderosos dentro del judaísmo, sino con los místicos del judaísmo, los renunciantes, los que ayunan, los ascetas, que se van a meditar hacia lugares apartados. Él se relaciona mucho con ellos, tiene discuten mucho las ideas religiosas de ambos y busca conjuntar estas ideas. Entre estas ideas, él habla de la dualidad entre la divinidad y el cosmos, entre Dios y el cosmos. Y dice también que hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Esta dualidad está representada también en la lucha que se da en todos los niveles entre el bien y el mal. La salvación se hace solo mediante la educación y mediante negarse a uno mismo. Hay que prepararse, hay que leer, hay que aprender. Aquí no se trata tampoco de la fe ciega ni de la obediencia ciega, sino educarse, aprender, prepararse y la negación de uno mismo. Esta idea de la negación de uno mismo es una de las ideas fundamentales de Oriente. Negarse a uno mismo es esto de olvidarte de tu ego para que en esto, Oriente dice, pues olvídate de tu ego para que puedas expandirte, que puedas relacionarte con el Tao o que puedas encontrar la iluminación dentro de ti mismo, dice el budismo, o
alcanzar la iluminación, dice el hinduismo, a través de negarte tu egoísmo, tu relación, tus ataduras con este mundo terrenal. Entonces, esta es una idea que proviene de Oriente. Practican el vegetarianismo, no carne, esto también es una influencia del Oriente, ayuno y castidad. Entonces, yo quisiera que ustedes, de ver estos preceptos, vayan anotando cada una de estas ideas de dónde van proviniendo, ¿sí? Dentro de estas comunidades maniqueas que también tienen mucha fuerza, van creciendo mucho. Estos son como los gnósticos, los que buscan la sabiduría, los que buscan el conocimiento profundo de las cosas, los gnósticos de su momento. Estas comunidades maniqueas se dividen en dos grupos. Los elegidos, es decir, los que dedicaban su vida a la oración y querían alcanzar el reino de la luz en esta vida, y por lo tanto no se casaban, eran célibes y dedicaban su vida completamente a la oración. Estos eran los elegidos, los electi. Estos eran los que vivían su fe de una manera como más radical y más profunda. Pero como no todo mundo puede vivirlo de esa manera, entonces el común de la gente o el otro nivel menos radical son los oyentes. Y estos oyentes podían casarse, podían contraer matrimonio, practicaban ayuno, pero no tan fuerte como lo hacían los elegidos. Ellos se dedicaban a servir a los elegidos, a atenderlos, a servirlos, eso era una fuente, una manera también de ir ganando méritos. Y aunque se podían casar, se les aconsejaba que no tuvieran hijos. ¿Y cuál era el fin o la finalidad de llevar esta vida de maniqueos como oyentes? Pues que a su muerte, después de morir, esperaban reencarnar como elegidos. Fíjense las ideas que están aquí presentes. La reencarnación, la idea del celibato, del vegetarianismo, la negación de uno mismo, la lucha entre el bien y el mal, la salvación por educación, la castidad, etcétera, ¿no? Todo esto del maniqueísmo, estas ideas que Maní está proponiendo dentro de su doctrina y para sus seguidores, en realidad son ideas que provienen de muchas de las principales religiones orientales, ¿no? Entonces, una tarea para ustedes es que digan o que vayan buscando de dónde provienen estas en particular, ¿no? La otra cuestión que pregona el maniqueísmo es que para que el reino de la luz, es decir, el bien, triunfe sobre las tinieblas, todos los elegidos y orientes tienen que alcanzar el reino de la luz. Entre más personas alcancen el reino de la luz, se va a ir triunfando sobre el reino de las tinieblas. Hay esta lucha entre la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas. Entonces, el maniqueísmo dice, hay que todos alcanzar el reino de la luz. No se busca triunfar, sino retornar al estado original. Y ese estado original es el de la separación del bien y del mal. Fíjense en esta idea, pues el mal es indestructible. La única forma de alcanzar el reino de la luz es huir de las tinieblas. Aquí está muy clara la relación con una de las filosofías y las espiritualidades que ya vimos y que espero que lo estén captando, ¿no? La separación del bien y del mal, pues el mal es indestructible y la única forma de alcanzar el reino de la luz es huir de las tinieblas. Por otra parte, en el siglo IV, en Argelia,
ya estamos en África. Fíjense cómo en todas las regiones hay, por donde se está expandiendo el cristianismo, hay grupos que no están aceptando estas ideas aprobadas por los concilios, ¿no? Em, Donato fue obispo de Cartago y él se enfoca, o esta vertiente se enfoca a trabajar y a enraizarse con los grupos sociales desfavorecidos. ¿Cuáles? Los pobres. Esto es muy común con la teología de la liberación, ¿no? Con los pobres, los desfavorecidos, los que están desprotegidos, etcétera, ¿no? ¿Y qué critican los donatistas? Ya se nombraron muchos sacerdotes de parte de los obispos, ya se van organizando la iglesia a través de los obispados, de las diócesis, ya está formándose la estructura de la iglesia que conocemos actualmente. Pero los donatistas lo que critican es que hay sacerdotes que no tienen vida intachable y que están administrando sacramentos. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Entonces ellos dicen, solo los sacerdotes de vida intachable pueden administrar los sacramentos, entre ellos la Eucaristía. Para ellos no es posible que un sacerdote que no es puro y que no tiene una vida intachable y que lleva una vida de pecado, celebre la Eucaristía y a través de él se realice esta transubstanciación o la venida del Espíritu Santo en el pan y en el vino. Entonces, para los donatistas esto es inconcebible, ¿no? Dicen, solo los sacerdotes de vida intachable pueden celebrar la Eucaristía y los pecadores no pueden ser miembros de la iglesia. Esta idea tiene mucha relación con aquella de que todos los bautizados y todos los convertidos deben de llevar una vida intachable y por lo tanto todos son sacerdotes. Segunda idea, la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, por el contrario, y esto es lo que están criticando, la potestad sacerdotal o el poder que los sacerdotes tienen de celebrar la Eucaristía y de transformar las sustancias del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, eh, son válidos independientemente de si el sacerdote o no lleva una vida intachable, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace por intercesión divina. O sea, Dios interviene por el sacerdote, a través del sacerdote, en la celebración de la Eucaristía. Independientemente de si el sacerdote lleva una vida moral ejemplar o no. Y los donatistas dicen, no, solo los sacerdotes de vida intachable pueden administrar sacramentos. ¿Sí? Esa es una cuestión muy importante en la celebración de los sacramentos. Por otro lado, también los donatistas rechazan la unidad de la Iglesia y el Estado. Esto es muy importante dentro de esta corriente porque los donatistas están sobre todo en la parte del norte de África y estas regiones del norte de África se convierten al cristianismo cuando los cristianos eran comunidades perseguidas. Entonces, se hacen cristianos para oponerse al poder del emperador romano, en contra del imperio romano, y después resulta, ya habiéndose convertido, que esa religión que tomaron para oponerse al emperador romano es ahora la que es la oficial del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, pues es así como un sinsentido, ¿no? Si nos convertimos por estar en contra del Imperio Romano y ahora resulta que esta es la religión del Imperio Romano, pues no están de acuerdo, ¿no? En el Concilio de Arles, en el 314, estas comunidades son condenadas por San Agustín como apóstatas, es decir, como herejes, y sobreviven
en toda esta región del norte de África hasta la invasión musulmana del siglo VII. Muy temprano, de recién que nace el Islam, se va expandiendo sobre todo por el norte de África y esto, la expansión musulmana, pues es el momento en el que estas comunidades perseguidas por un lado por la Iglesia Católica y por el otro, llegando la invasión musulmana, pues se ven en serios, serios peligros, ¿no? Y pues es cuando llegan los musulmanes cuando desaparecen estas comunidades, pero fíjense cómo las ideas siguen prevaleciendo, ¿no? A ver si hay algún mensaje de ustedes. No. Los paulicianos. Estos surgen en Armenia y ellos, siglo VII, están muy influenciados por las ideas maniqueas. El fundador de esta vertiente es Constantino de Asia Menor en el 670. Eh, Constantino, cuando se convierte, cuando se bautiza, se pone el nombre de Pablo y por eso estas comunidades que se desarrollan a través de él, pues son conocidos como paulicianos. No tiene nada que ver con San Pablo, sino con el nombre que Constantino toma en el momento en el que se bautizan. Entre sus ideas, bueno, ellos están muy cercanos al maniqueísmo y se empiezan a denominar a sí mismos como cristianos y a los católicos, a los miembros de la Iglesia Católica, ya como católicos y como romanistas. Por aquí estaba también la respuesta a la pregunta que se hacía antes de cuándo los católicos se empiezan a llamar católicos. Y decíamos que desde el siglo II, pero aquí también los paulicianos hacen esta diferenciación. Los de allá son católicos romanistas y nosotros somos los cristianos, ¿sí? Porque nosotros somos los verdaderos seguidores de Cristo y los de allá son los que siguen a la iglesia romana. Ellos distinguen, esto es en cuanto a la estructura. En cuanto a las ideas religiosas, ellos distinguen entre el creador y señor de este mundo y el verdadero Dios del cielo, a quien solo el Espíritu regresa. Detrás de esta idea está la no aceptación de Jesús o de Cristo en el mismo nivel del Padre, ¿sí? Cristo es el Señor de este mundo, pero otro es el verdadero Dios del cielo. Y el Espíritu, cuando uno muere, el Espíritu regresa con el Dios del cielo. Es decir, que Jesús, hombre, no tiene nada que ver. En todo caso, no está al mismo nivel de Dios Padre, ¿no? Rechazan la encarnación por medio de María. Dicen, la Madre de Dios era la Jerusalén celestial de la cual Cristo procedió y en la cual entró. Esta idea de la Jerusalén celestial también está presente en algunas comunidades protestantes, perdón, pentecostales actuales. Y ellos dicen, no fue María, una mujer física, sino la Madre de Dios era esta idea de la Jerusalén del cielo. De ahí procede Cristo y cuando muere Jesús va de regreso a esta Jerusalén celestial. En su misericordia, Dios envió un ángel a quien llamó su hijo e hizo que naciera, liberando la fe en el del juicio. Este es Jesús. Jesús es un ángel que Dios llama a su hijo, que hace que nazca y que libere la fe del juicio. Entonces, Jesús, vean cómo hay una idea diferente de lo que es Jesús. Jesús no es lo que ya se estableció en el dogma de la Iglesia Católica, sino Jesús es, aquí se dice, nace como un ángel, procede de un ángel que Dios manda, ¿no? Sin embargo, Cristo es muy importante. Cristo es importante por su enseñanza. Los evangelios son importantísimos, no por la fidelidad o la exactitud de los hechos históricos, sino por el mensaje, por la enseñanza que Jesús predica a través de los evangelios.
Ellos no están de acuerdo en honrar la cruz, porque para ellos es honrar la muerte. Ellos dicen, lo que hay que honrar es los evangelios, el mensaje, y apropiarnos de esas palabras de Jesús. Lo importante es el mensaje, no la cruz. Y fíjense cómo también mucha de la devoción y del significado de la representación del cristianismo, del catolicismo en particular, se está centrando ya desde estos momentos en la cruz, la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, aceptar el Evangelio, aceptar las palabras de Jesús eran el verdadero bautismo. La primera condición para ser bautizados era aceptar estos mensajes de Jesús, aceptar el mensaje de Jesús. Y entonces, pues ya permitían que sus hijos fueran bautizados por clérigos que estaban en cautiverio. Una actitud similar a la que tienen con el bautismo la tienen con respecto a la cena. Rechazan a la jerarquía. Eh, Pedro había visto al Señor en el bautismo, al Señor del mundo, creyendo que cayendo del cielo en atuendo de monje y dando instituciones monásticas a los hombres. Rechazan a Pedro, pero aceptan el Nuevo Testamento. Y detrás de este rechazo a Pedro está la idea de que la iglesia de Jesucristo no se funda o no se basa en esta interpretación de que Pedro es la piedra de la cual se habla en el Evangelio, sino el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, el mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay una idea de la importancia de los evangelios, la importancia del mensaje en contra de la institución, en contra de la institución y de la autoridad de Pedro y del primado de la iglesia petrina, del primado de la iglesia de Roma, el evangelio, ¿sí? En el siglo X vienen entonces ahora los bogomilos, estos surgen en Bulgaria. Bogomilo quiere decir amado de Dios. Ellos niegan el nacimiento divino de Cristo y la Trinidad. Eh, Cristo no es Dios, por lo tanto no hay una Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que Dios es único y Cristo es hijo de Dios, pero no es parte de la Trinidad. Para los bogomilos, el mundo se crea a partir de la lucha entre el bien y el mal. Traten de encontrar ustedes también la relación con otras vertientes que ya estudiamos, ¿no? Dios tuvo dos hijos, Satán y Miguel, el mal y el bien. Niegan la validez de las ceremonias y sacramentos. Dios tuvo dos hijos, el mal y el bien, Satán y Miguel. Es esta idea de la creación del mundo. El mundo se crea a partir de la lucha del bien y del mal. Para ellos, las ceremonias y los sacramentos no son válidos y los milagros de Jesús que están narrados en los evangelios deben ser interpretados por su mensaje espiritual y no como hechos reales. A nadie debe importarle si se reprodujeron los panes y los peces de manera milagrosa o automática, de si aparecieron miles de panes, miles de peces, o si el agua se transformó en vino. Es decir, esto no es lo importante. Lo importante es el significado espiritual, la enseñanza que está detrás de la narración de estos milagros. No tratar de interpretarlos como hechos reales. Eso tiene que ver con la forma como debe entenderse la fe, ¿sí? ¿Recuerdan lo que discutíamos al principio? No se trata de tener una fe ciega, de que digas, bueno, si el Evangelio lo dice, de que se reprodujeron los
panes y los peces, entonces aparecieron miles de peces y miles de panes. No, eso no es lo importante, dicen los bogomilos. Lo importante es el mensaje que está detrás de esta idea. Y tampoco se trata de tener una fe ciega, sino que se interprete esto y esto entre a tu corazón y entonces desarrolle tu espiritualidad. Sea una fuente de espiritualidad la interpretación de los mensajes evangélicos. No estarse peleando por si fueron o no auténticos estos milagros. El bautismo solo a los adultos. Y el bautismo se hace sin agua y sin aceite, sino a través de la autorrenuncia, renunciar a tu ego, renunciar a tu yo, y por oraciones y por himnos a través de cantos. Entre los bogomilos también está presente esta idea de que todos los creyentes son sacerdotes y por lo tanto, si todos son sacerdotes, unos a otros se deben instruir. Nadie está por encima, ninguno está por encima de los otros. Entonces, todos deben de llevar una vida de renuncia, una vida moral, y entre ellos se realizan estos sacramentos, el bautismo y la cena. No se reconocen los demás. Tampoco tienen edificios especiales o templos, sino las oraciones se hacen en casa. Vayan buscando relaciones con el pentecostalismo actual, ¿no? Hay dos ramas. La más puritana, que es la rama albanesa, gran parte de sus integrantes se retiraban a las zonas montañosas, y la menos estricta, la garatense. Entre esta rama puritana o albanense se trata de ascetas que se van a vivir a las montañas, de renuncia completa, de buscar esa vivencia de ser el amado de Dios, de buscar el asociarse siempre con el bien, de renunciar al mal y pues una vida de ascetas, ¿no? Croacia y Serbia son los lugares donde se desarrollan estas ideas que se convierten posteriormente cuando son atacados, son cuestionados como herejes, son muy, muy perseguidos. Entonces llega el Islam y se convierten al Islam. Y ellos, dentro de las vertientes del Islam, pues forman parte del Islam sunita. Los petrobrusianos, Pedro de Bruys, él era francés, fue quemado vivo en 1131. Él era sacerdote católico, fue acusado de hereje, porque él decía solo los evangelios, no a los concilios, no al magisterio de la iglesia. Y bueno, pues estas ideas que vienen enseguida, pues son ideas que ya estaban en contra de los acuerdos del concilio. Él no las acepta y es condenado hereje, quemado vivo en la hoguera. Él dice, solo la fe individual con el bautismo puede salvar el alma. El bautismo tiene que hacerse solo a los adultos. Y él dice que la fe es la que te salva a través del bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se necesita ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a la estructura de la iglesia para que te den los otros sacramentos y que sean los que te salven. Dice, no es la fe con el bautismo la que te salva, solo eso. La iglesia de Dios no son las piedras, no son los templos, sino la unidad de los creyentes. Esta idea, fíjense, es retomada, aprobada por la misma Iglesia Católica, una idea por la cual quemaron vivo a un hombre, es retomada y aceptada ya como resultado de un concilio en el Vaticano II. Es algo que se discutió mucho,
1131 a 1963, fíjense todo el tiempo que tuvo que pasar para que la iglesia aceptara algo que es fundamental y que tiene que ver con el nacimiento o las primeras comunidades cristianas. La iglesia no es el templo, la iglesia no son las piedras, sino la comunidad de los creyentes. Este es un resultado del Vaticano II. La cruz no merece veneración. La cruz es solo un recuerdo de la crucifixión, un recuerdo doloroso de la muerte de Jesús que no tiene por qué estarse venerando. La cruz ya se había impuesto desde muy temprano como el símbolo de los católicos cristianos, ¿no? Y él está en contra. Rechazan la transubstanciación y la gracia sacramental. Rechazan la idea de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No están de acuerdo, eso es magia, eso no es real. No, no están de acuerdo con eso, ¿no? Y la gracia sacramental, la gracia de que a través de, aquí en este tiempo apenas se está discutiendo lo de la confesión obligatoria, pero esa idea de que a través de la comunión obtienes la gracia, lo rechazan. La gracia se obtiene a través de la fe, del bautismo, solo ellos pueden salvar el alma. No es el tomar la hostia lo que te va a salvar, ¿no? Si no hay fe y si no hay un bautismo previo, ¿no? Otro asunto. Los buenos actos de los vivos no pueden beneficiar a los muertos, porque sus méritos en esta vida no pueden incrementarse ni disminuirse. Pues más allá de esta vida no hay lugar para los méritos, solo para la retribución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los petrobrusianos están, y lo que están cuestionando dentro de la iglesia jerárquica, que ya es muy fuerte, y el hecho de que lo estén ellos pregonando quiere decir que estaba muy difundido, era la venta de indulgencias, el decir misas por los muertos y el estar dando dinero también a la iglesia para que sus muertos se vayan al cielo. Los petrobrusianos están en contra de todo esto, dicen, los muertos se murieron, ya están en donde tienen que estar. Sus méritos que hicieron en esta vida ya se hicieron, ni se incrementan ni se disminuyen. Entonces, todo lo demás, pues es un invento de la iglesia, ¿no? Que solo sirve para obtener dinero y poder. Y dicen los petrobrusianos, estamos en el siglo XII, principios del siglo XII, y miren estas palabras. Están en contra de las supersticiones, reliquias y falsos milagros. Dicen, si en la palabra de Dios se nos prohíbe la adoración de los mismos ángeles y de los hombres, ¿con qué razón podemos excusarnos de la culpa de idolatría, dando culto a las cenizas y huesos de aquellos que murieron por la fe en Cristo? Muy bien podemos hacer nuestras oraciones en compañía de aquellos que, habiendo confesado la verdadera fe, van a ser sacrificados por amor a Jesús. Y también podemos adornar sus tumbas, pero no adorarlas como quieren otros ministros. Y adorar también las reliquias son actos totalmente contrarios a la palabra de Dios y por consiguiente idólatras. Entonces, contra las reliquias, y las reliquias de los santos en particular se está hablando aquí, se consideran supersticiones, falsos milagros, y ellos dicen todo está en contra de la Sagrada Escritura. Ahí se nos prohíbe la adoración de los ángeles y de los hombres, por lo tanto también de los santos. Entonces, todo esto es idolatría. Bueno, voy a terminar con esto de los cátaros, cómo se difunden. Estas ideas que tienen los paulicianos, los bogomilos, son ideas que se van a ir expandiendo a lo largo de los siguientes siglos,
Fíjense cómo ya en estos tiempos habían acabado físicamente con los representantes o los miembros de estas comunidades, creyendo que habían acabado con estas ideas. La iglesia, a través de los concilios y a través de estar calificándolos como herejías, desata toda su fuerza en contra de ellos, los matan, los destruyen, pero las ideas persisten. Y estas ideas van de lo que es Nicea. Acuérdense cómo también en Nicea se celebran muchos concilios. Nicea era una ciudad importantísima durante esta época, tan importante como Constantinopla. Y los paulicianos se van expandiendo de lo que hoy es Turquía hacia Europa Oriental, de Constantinopla a Bulgaria. Y allí en Bulgaria son conocidos como los bogomilos, los paulicianos, las ideas de los paulicianos las retoman los bogomilos y luego se desarrollan en esta región de Bosnia, de Bulgaria, se van expandiendo por el norte de Europa Oriental hacia Croacia y de Croacia, por un lado, hacia lo que hoy es Alemania, Colonia, Mainz, Estrasburgo, es Francia, y por el lado del sur hacia el norte de Italia y finalmente hacia el sur de Francia. Entonces, paulicianos y bogomilos siguen expandiendo estas ideas, se siguen expandiendo por el norte de Europa y por el sur de Europa y confluyen en Carcassona o en la región del sur de Francia, la zona de Montpellier, la zona de Languedoc, etcétera, ¿no? Y aquí en esta región es donde se revive otra vez con mucha fuerza, vuelve a tomar mucha fuerza todas estas ideas. Se forman comunidades muy importantes, ahora se llaman cátaros. Cátaro quiere decir puro, es decir, comunidades religiosas de creyentes cristianos, pero un cristianismo diferente al católico, porque este cristianismo va aceptando y asimilando las ideas tanto del mazdeísmo como del oriente, esta idea de la dualidad y demás, las asimila dentro de su concepción o de su pensamiento cristiano y quieren vivir o llevar una vida pura y se llaman a sí mismos cátaros. Cátaros. Albigenses se les dice porque se desarrollan en la zona de Albi, Francia. Son los mismos, pero la palabra que los denomina, que los identifica, es esta de cátaro o puro. Y son destruidos por la Inquisición. Sus ideas son quemadas, perdón, son llevados a la Inquisición, sus ideas calificadas de herejías, y hay unas luchas tremendas en contra de ellos. Hay una cruzada especial destinada a acabar con ellos. Es muy interesante el caso de los cátaros, siglos XII y XIII en Francia, porque no se les permite vivir su religión como ellos la quieren practicar. Entre ellos está desaconsejado, como ya vimos anteriormente, el matrimonio. Y también conservan esta idea de que hay dos maneras de vivir, como cátaros puros o como el pueblo, los oyentes. Hay una lucha tremenda en contra de ellos. Hay muchas películas, novelas que se han escrito acerca de esto porque la matanza fue tremenda, ¿no? Miles, decenas de miles de personas murieron en esta época por defender sus propias ideas. ¿Qué decían ellos? Una gran devoción por Cristo, pero con una herencia muy fuerte del maniqueísmo. Y Maní lo que pregonaba era la unidad de todas las religiones a partir de la espiritualidad. Ellos se consideran, hay dos vertientes, los dualistas moderados, que tienen más elementos cristianos, y los dualistas radicales,
que tienen más elementos del maniqueísmo. Rechazan el Antiguo Testamento, ellos no aceptan esta idea de Yahvé que juzga, que manda las guerras, que manda matar, que quiere sacrificios, todas estas ideas las rechazan, para ellos ese no es Dios. Rechazan el Antiguo Testamento, rechazan la violencia y el pecado en todas sus formas. Por lo tanto, la vida de Cátaro, la vida de puro, es una vida de renuncia muy fuerte, ¿no? Esto es en cuanto a sus ideas y su forma de vida. Por otro lado, acusan a la Iglesia Católica de relacionarse con el poder y de llevar una vida como muy laxa, ¿no? Muy sin fundamentos, de estar perdiendo la espiritualidad y alejándose del mensaje de Jesús. Ellos proceden de los bugomiles que son expulsados de Bulgaria, los bugomilos, estos de los que hablamos anteriormente, que son los que buscan acercarse a los pobres, insisten en sus prédicas en el pecado y la condenación eterna. Por lo tanto, hay que salvarse del pecado y de la condenación eterna. Niegan el derecho de propiedad. Para ellos, la propiedad, la posesión es una atarse a la vida y por lo tanto buscan vivir como no tener posesiones, no tener propiedades, vivir como desposeídos, llevan una vida comunitaria, llevaban pues una vida comunitaria, vivían como en comunas donde todos trabajaban en beneficio de todos y la idea era conservarse puros. La manera más radical, o estos dualistas radicales, o los cátaros, los puros, pregonaban un rechazo al cuerpo y a los placeres. Esta idea ya está presente en San Agustín y en toda la filosofía anterior de los primeros siglos del cristianismo, donde se concibe o donde se piensa que somos cuerpo y somos espíritu, y que el cuerpo siempre tiende al placer, a buscar el placer a través de la comida, la vestimenta, el verse bien, el buscar la belleza, la vivencia de la sexualidad, todas estas cuestiones, y por lo tanto, atender al cuerpo te hace perder, te desorienta, te lleva por otro camino de la espiritualidad. El cuerpo lleva los placeres y la búsqueda de la purificación del alma, de la pureza del alma, tiene que ser a través del rechazo al cuerpo y sus placeres. Entonces, los que se consideraban más puros o más radicales también tenían un fuerte rechazo al cuerpo. Por lo tanto, pues a alimentarse, hacen ayunos muy fuertes, a vestirse, a limpiar el cuerpo, todas estas cuestiones, ¿no? Y esta idea del rechazo al cuerpo, entenderlo como una forma de algo pecaminoso que te lleva a vivir a través de los placeres y a pecar, pues es una idea que sigue presente también dentro de algunas comunidades católicas, ¿sí? Órdenes católicas, ¿no? Y también fue muy común dentro del catolicismo de la colonia. Si ustedes han leído textos de la colonia, pues se habla mucho de cómo hay que azotarse y cómo hay que aplicarse la disciplina, se decía durante la época colonial, y no era más que estarse azotando, sacrificando al cuerpo en función de salvar el alma, ¿no? Voy a dejarlo hasta allí, hasta aquí terminamos, ya los demás temas ya tienen que ver directamente con el tema de la reforma protestante histórica. Nos vamos a quedar en esto, que son los antecedentes de la reforma protestante y como conclusión, lo que es muy importante, me parece muy importante entender es que estas ideas que luego retoma el protestantismo, el movimiento de reforma en Europa, son ideas que están presentes a lo largo de toda la historia del cristianismo y que se han venido atacando
por la Iglesia Católica, ya sea a través de los concilios o posteriormente ya mediante la Inquisición. Entonces, es muy interesante también observar cómo, aunque se mueran, se desaparezcan físicamente a los promotores de estas ideas, las ideas siguen apareciendo en otros contextos, en otras épocas, siglos más adelante. Las mismas ideas siguen teniendo vigencia y luego siguen siendo retomadas por otras comunidades que les vuelven a dar vida. Entonces, si ustedes analizan el pensamiento de todas estas comunidades de herejes, pues se van a dar cuenta que se puede simpatizar con muchas de estas ideas y de que el protestantismo actual y el pentecostalismo actual revive y retoma todas estas ideas herejes de los primeros 10 siglos del cristianismo, ¿no? Entonces, pues yo espero que también con esta exposición se les haya aclarado más qué significa ser hereje, no tener ya esta idea peyorativa que se nos ha inculcado a través de la cultura occidental como los diabólicos, como las brujas que merecen ir a la hoguera, sino que hereje no quiere decir más que aquellos que no aceptan la doctrina que se va conformando oficialmente a través de una institución, en este caso la institución de la Iglesia Católica. Entonces